¿Cómo están, queridos compañeros de la materia de variable compleja? Vamos a dar inicio a nuestra primera clase de oscilatura. Vamos a comenzar con el primer tema, que son los números complejos. Directamente vamos a ir resolviendo algunos ejercicios en los cuales vamos a aplicar las operaciones básicas, ¿no? Así como también vamos a ir viendo el conjugado de un número complejo y el valor absoluto o módulo de un número complejo. En esta ocasión iniciamos con este problemita donde me indican que Z1, Z2 y Z3 están definidos de la siguiente manera, o sea, son números complejos, y me piden en el ejercicio 1 realizar esta operación. Entonces vamos a dar inicio. Entonces me están pidiendo calcular el valor absoluto o módulo de este número complejo, ¿no? Para ello vamos a ir reemplazando los valores que tenemos y vamos a ir realizando las operaciones básicas. Entonces vamos a tener lo siguiente, a ver. Esta expresión que tengo acá, de la cual tengo que sacar el módulo, va a ser igual al valor absoluto de lo que está adentro, ¿no? Y adentro tenemos lo siguiente, a ver, me dice Z1. Z1 es igual a 1 menos I más Z2. Z2 es igual a menos 2 más 4I. Y todo eso más la unidad real, ¿no? Todo esto va a estar dividido entre, como me indica el enunciado, Z1, que sería 1 menos I, menos Z2, entonces voy a poner menos, voy a abrir paréntesis para no confundirme, Z2, que llegaría a ser este número complejo de acá, que es igual a menos 2 más 4I más I. Entonces voy a comenzar a realizar las operaciones básicas, ¿no? Acá tengo la suma de números complejos. Entonces, ¿cómo realizo la suma de números complejos? Fácil. Recuerdo que un número complejo puede expresarse de la siguiente manera. Vamos a repasar, ¿no? Un número complejo es igual a A más I veces B, expresada en su forma cartesiana, ¿no? Donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Recordemos que I es la unidad imaginaria y tiene un valor, ¿no?, igual a raíz de menos 1, ya, pero eso ya ha sido explicado en la parte teórica. Ahora nos enfocamos en la resolución de problemas. Acá tengo un número complejo, otro número complejo y otro número complejo. Y yo quiero sumar números complejos. ¿Cómo realizo la suma? La suma la voy a realizar al igual que cualquier expresión algebraica, ¿no? Términos semejantes, podríamos decir. En este caso, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. En este caso acá tengo la parte imaginaria menos I y 4I. Entonces rápidamente voy a realizar la suma, que sería la parte real, lo que está con verde, ¿no? Entonces sería 1 menos 2 más 1, que me va a dar un valor de 1 menos 2 menos 1 más 1, 0. Entonces la parte real que voy a tener acá va a ser igual a 0. Y la parte imaginaria sería menos I más 4 veces I, ¿no? Acá tengo 4 veces I, le voy a quitar una vez I y voy a tener más 3 veces I. Todo eso va a estar dividido. Voy a realizar la operación abajo. A ver, lo vamos a hacer paso a pasito, ¿no? Recordemos que acá tenemos un menos delante de este número complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Para empezar, podremos verlo esto de la siguiente manera: un número complejo menos otro número complejo. Pero recordemos que la resta termina siendo una suma. Entonces, realizando lo siguiente, vamos a tener una suma. Voy a tener acá 1 menos I, menos por menos me va a dar más. Voy a repartir este signo, menos por más me va a dar menos, ¿no? Y voy a tener menos 4I y todo esto más I. Listo. Entonces, a ver, vamos a ir haciéndolo paso a pasito y me va a quedar lo siguiente. Continuamos realizando operaciones. Acá me va a quedar 3i y en el denominador me va a quedar, hacemos lo mismo que hace rato, parte imaginaria con parte imaginaria y parte real con parte real, ¿no? 1, 2, este también es parte imaginaria. ¿Por qué? Porque está con la unidad imaginaria. Entonces en el denominador voy a tener 1 más 2, que me va a dar 3, 4i menos 4i menos i, eso me va a dar menos 5i, más i va a ser menos 4 veces i. Entonces yo voy a tener lo siguiente, voy a tener esta expresión de acá, ¿no?
y ya tengo la división entre dos números complejos. ¿Cómo realizo la división de dos números complejos? La división es relativamente fácil. Lo que tenemos que hacer es agarrar esta expresión, ¿no? Voy a copiarlo todo. A ver, vamos a trabajar de forma interna. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para sacar el módulo de un número complejo, o mejor dicho, la división de dos números complejos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el conjugado del denominador, ¿no? En este caso, el conjugado va a ser este mismo número complejo con el signo cambiado. O sea, sería 3 más 4 veces i. El signo cambiado de la parte imaginaria, perdón, no estaba completo. Entonces, podemos decir lo siguiente. Acá lo voy a anotar. Sea, si digamos nosotros tenemos el siguiente número complejo, z igual a más i veces b, ¿no? El conjugado va a ser un número que va a tener una barrita por encima y va a ser el mismo número complejo cambiándole el signo a la parte imaginaria. O sea, tendríamos a menos i veces b. A esto nosotros lo llamamos conjugado. Listo. Entonces esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces podemos decir que la división de dos números complejos lo hacemos multiplicando al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. Lo que me va a quedar acá va a ser lo siguiente. Vamos a tener la multiplicación de dos números complejos, ¿no? Acá arriba voy a tener 3i multiplicado por 3 más 4 veces i sobre, acá abajo voy a tener lo siguiente. Voy a tener la multiplicación de, esta expresión con esta. Pero si ustedes pueden verlo bien, es una diferencia de cuadrados. A ver, recordaremos lo que es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es la siguiente expresión. A ver, a cuadrado menos b cuadrado y es igual, ¿no?, al primero menos el segundo multiplicado por el primero más el segundo. Recordemos que la matemática está bien entrelazada entre sí, lo cual significa que todo lo que nosotros sabemos en álgebra nos va a servir para cálculo. Todo lo que nosotros sabemos en cálculo nos va a ayudar en álgebra y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que tener cierta base en todo y nos va a poder ayudar a complementar mucho más mientras andemos estudiando las matemáticas. Listo. Entonces acá voy a tener lo siguiente. Este multiplicado por este es una diferencia de cuadrados, como está acá con anaranjadito, que me va a dar lo siguiente: el primero al cuadrado menos el segundo, que sería 4 veces i elevado al cuadrado. De momento no estoy haciendo nada con estas barritas que representan al módulo o al valor absoluto. Simplemente me estoy enfocando en lo que tenía acá adentro, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a, realizamos las operaciones, 3i multiplicado por 3 va a ser 9 veces i. 3i multiplicado por más 4i va a ser igual a más 3 por 4, 12 veces i al cuadrado. Todo esto sobre ¿cuánto? A ver, vamos a ver qué tenemos acá arriba. 3 al cuadrado me va a dar 9. Menos 4i al cuadrado. Recordemos que la potencia en la multiplicación se reparte, ¿no? Entonces vamos a tener 16i al cuadrado. Vamos a recordar algo importante, que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces podemos decir nosotros que este valorcito es menos 1. Este también es menos 1. Y realmente lo que me va a quedar es lo siguiente. Es que esta expresión va a ser igual al módulo, ¿no?, de 9i menos 12. 12 por menos 1 va a ser menos 12. Dividido entre 9 menos 16 por menos 1. Y realizando operaciones, esto va a ser lo siguiente. A ver, vamos a tener acá 9i menos 12 entre 16 por menos 1 menos 1 multiplicado con este menos más 16, ¿no? Más 16 más 9, eso sería igual a 16 más 9 igual a 25. Entonces finalmente podemos decir que tenemos lo siguiente. Vamos a repartir, ¿no? Sabemos que el numerador puede repartirse respecto al denominador. Eso significa que esta expresión la puedo representar de la siguiente manera: menos 12 sobre 25 más 9 sobre 25i, donde podemos ver que esta
expresión o este número representa a la parte real y este número a la parte imaginaria de este número complejo. Listo. Lo que nosotros queremos es sacar el módulo. Para eso vamos a recordar cómo calculamos el módulo. Ya lo han demostrado en la parte teórica, ¿no? En todo caso lo voy a plantear acá. El módulo de un número complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. En este caso va a ser a cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Donde estoy diciendo que z es igual a más i veces b. Por si acaso, estamos definiendo el módulo y lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Por tanto, el módulo de este número complejo va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 12 sobre 25 al cuadrado más 9 sobre 25 al cuadrado, que sería la parte imaginaria y la parte real, ¿no? Y todo eso voy a reemplazar en mi calculadora, me da igual a, denme un segundito, a 3/5, ¿no? Entonces esa sería la solución del problema que me han planteado. Entonces habríamos terminado el problema número 1. Vamos a pasar al problema número 2. El problema número 2 es el siguiente. A ver, rápidamente. El problema número 2 va a ser igual a calcular el valor de z1 cuadrado más 2 veces z1 menos 3. Estamos comenzando con las expresiones más básicas, ¿no? Entonces recordemos cuánto vale z1. z1 era igual a 1 menos i, por si acaso. Entonces, por tanto, la solución va a ser la siguiente, ¿no? Simplemente vamos a reemplazar el valor de z1 en esta expresión. Tendríamos 1 menos i elevado al cuadrado más 2 veces 1 menos i menos 3. Acá tengo la potencia de un número complejo. Y recordemos que la potencia no es más que la multiplicación, o sea, tendría 1 menos i multiplicado por 1 menos i, 2 veces porque está elevado al cuadrado, más, puedo realizar esta multiplicación por si acaso, ¿no? Puedo multiplicar 2 por este número complejo. No nos olvidemos que todas las operaciones, propiedades que se tienen en los números reales se aplican en los números complejos. Entonces vamos a tener lo siguiente: 2 por 1 me da 2, menos 2 por menos i, menos 2 veces i, ¿no? Todo esto menos 3. Vamos a realizar esta multiplicación. ¿Cómo multiplicamos números complejos? Arriba ya hemos visto a grosso modo, acá lo vamos a ver un poquito mejor. Podemos ver a cada número complejo como un binomio y realizamos como hemos aprendido a multiplicar en álgebra, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente: voy a multiplicar el primero por el primero del segundo factor más el primero por el segundo del segundo factor. Entonces vamos a tener lo siguiente: 1 por 1, lo voy a hacer así a detalle al ser uno de los primeros problemas, ¿no? Más 1 por menos i, a ver, 1 por menos i, todo eso más el segundo multiplicado por el primero, que sería menos i multiplicado por 1, más el segundo multiplicado por el segundo, menos i multiplicado por menos i. Acá yo puedo realizar la suma de términos semejantes. Puedo sumar este 2 con este menos 3, lo cual me va a dar igual a menos 1 menos 2 veces i. Y ahora rápidamente realizo las operaciones que tengo. 1 por 1, eso me va a dar 1. Más por menos me va a dar menos. 1 por i. Menos por más me va a dar menos, ¿no? I por 1 me va a dar i. Menos por menos me va a dar más. Con este más tengo más. I por i al cuadrado menos 1 menos 2 veces i. Recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Entonces, sumando términos semejantes, vamos a tener lo siguiente: 1 positivo con menos 1 se anulan, 0. Me va a quedar este menos 1. Ahora la parte imaginaria, menos i menos 2i, finalmente me va a dar igual a menos 4 veces i. Y creo que no hay nada más.
Esa va a ser la solución de este segundo ejercicio. Vamos a ir resolviendo un tercer ejercicio. A ver, el ejercicio 3 dice lo siguiente. Ya. A ver, me dice probar que el valor, mejor dicho, el conjugado, ¿no?, de Z1 por Z2 es igual al conjugado de Z1 multiplicado por el conjugado de Z2. Listo. Ya, para este ejercicio no vamos a usar estos números complejos de acá, ¿no? Por si acaso voy a ir cambiando. Vamos a trabajar de forma general, para que podamos posteriormente aprender a generalizar. Entonces voy a decir yo lo siguiente: sea Z1 un número complejo que va a tener como componentes, como es desconocido, voy a decir X1 más Y veces Y1, y Z2 va a ser igual a X2 más Y veces Y2, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a reemplazarlo acá. Ahora, cuando me dicen probar, nosotros podemos partir de esta expresión y llegar a esta expresión, o al revés, ¿no? Podemos partir de acá y llegar a esto. A ver, yo voy a partir de este miembro. Entonces tengo lo siguiente. Voy a simplemente agarrar esta expresión y voy a empezar a trabajar. Z1, que va a ser igual a X1 más Y veces Y1 multiplicado por X2 más Y veces Y2, ¿no? Me están pidiendo calcular el conjugado de todo esto. Antes de sacar el conjugado, nosotros tenemos que realizar la operación que tenemos dentro. O sea, tenemos que realizar esta multiplicación. Vamos a realizar esta multiplicación. Tenemos X1 multiplicado por X2, X1, X2. X1 multiplicado por Y veces Y2 va a ser igual a más Y veces X1 por Y2. Seguimos. Más esta expresión multiplicada por esta, ¿no? Y veces X2 Y1, y finalmente más Y1 multiplicado por Y2 multiplicado por Y cuadrado. Y cuadrado Y1 por Y2. Listo, comenzamos a realizar las operaciones. De todo esto yo quiero sacar el conjugado. Lo voy a seguir manteniendo nomás esta barrita que me representa que debo sacar el conjugado, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a ir separando. Primero la parte real, X1, X2. Recuerden que Y cuadrado es igual a menos 1, por tanto todo esto va a ser menos Y veces Y sub 1 por Y sub 2 más Y veces. Voy a factorizar la unidad imaginaria y acá me va a quedar X1, Y2 más X2, Y1. Yo quiero sacar el conjugado de toda esta expresión. Recordemos lo que es el conjugado, lo hemos anotado acá, ¿no? Está con amarillito. El conjugado es el mismo número complejo cambiando el signo a la parte imaginaria. Entonces el conjugado de toda esta expresión va a ser la misma expresión, sin la línea, ¿no? Cambiándole el signo a la parte imaginaria, o sea, ahora es menos. Entonces vamos a ir separando nuevamente y vamos a tener lo siguiente. Acá podemos ver que tenemos X1, X2 menos Y1, Y2 menos Y veces, vamos a repartir, menos Y por X1, Y2 menos Y, X1, Y2 menos Y más X2 por Y1 va a ser igual a menos Y, X2, Y1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir factorizando. Por ejemplo, de acá voy a factorizar X1 y de acá también voy a factorizar X1. Factorizando X1 de ambos términos me va a quedar lo siguiente. Lo voy a hacer notar con este colorcito, ¿no? De este término me queda X2 y de esto me va a quedar menos Y veces Y2. Continuamos. Ahora de estas dos expresiones de acá que me estarían quedando, voy a factorizar menos Y veces Y1. Ya.
Entonces vamos a factorizar menos i veces y1, aunque tal vez no se note bien. Vamos a tener lo siguiente, a ver, estoy factorizando menos i veces y1. Y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente, de acá me va a quedar x2, ¿no? Y de acá, ¿qué me va a quedar? Entonces acá tal vez se note un poco abstracto. Si tengo menos y1, y2, ¿no? Y quiero factorizar i, como pueden ver ustedes, no tengo i. Voy a multiplicar por i y voy a dividir entre i. Voy a factorizar menos y1 con i. Y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Me va a quedar más, ¿no? y2 dividido entre i. Listo. Me estaría quedando eso, ¿no? Ahora, podemos realizar acá una operación bien básica. Podemos multiplicar por i y dividir entre i. Y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Lo vamos a hacer paso a pasito. Voy a tener x1 multiplicado por x2 menos i multiplicado por y2 menos y1. Acá voy a tener x2. Este i con i me va a dar i cuadrado. Y recuerden que i cuadrado es igual a menos 1. Teniendo acá y2 i cuadrado dividido entre menos 1, va a ser igual a menos i y2. De forma que podamos factorizar esta expresión, ¿no? Podemos factorizar esta expresión, que sería x2 menos i veces y2. Y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Factorizo x2 menos i veces y2. De acá me va a quedar x1 y de acá menos i veces y1. Recuerden ustedes que z es igual a x1 más y1 y z2 es igual a x2 más y2. Y acá nosotros tendríamos que el conjugado de z1 multiplicado por el conjugado, perdón, al revés, el conjugado de z1 multiplicado por el conjugado de z2. Y es lo que nos pedían que podamos demostrar, lo que nosotros queríamos demostrar, ¿no? Y habríamos probado en este caso, si se cumple, ¿no? Y a partir de eso nosotros podemos ir generalizando, algo que lo pueden ver en cualquier libro de variable compleja, el conjugado de z1 por z2 por z3 y así sucesivamente va a ser igual al conjugado de z1 por el conjugado de z2 por el conjugado de z3 y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias, espero que me hayan podido entender y con esto concluimos la clase de hoy. Gracias.